Quería ubicar donde estamos acá. No importa. Okay. Horarios absurdos. Bueno, hemos logrado comenzar a decir, recién hemos hecho ahí un plano, porque en medio de la lluvia nos olvidamos el plano, para decir dónde estamos, porque era una cosa importante. Incluso, tanto los que han venido en colectivo como los que hemos venido en el 76, la verdad que fue una pena que lloviera, porque mirar en qué zona de la ciudad estamos es muy importante. Entonces, estamos aquí. Léase, según algunas lecturas de la capital, que dicen norte-sur, estamos en el sur. Según otras lecturas que miran la cuenca de los ríos, estamos en la cuenca del riachuelo Matanza. Y en las zonas bajas, por lo tanto, del sur de la ciudad. Y si miramos las localizaciones en función de las autopistas, esta es la autopista A1, que es la que va así, parte para Liniers, y para acá se va a Ezeiza, y después se va a Cañuelas, ¿ubica? Y esto que está aquí, esta es la General Paz, y después también es importante destacar ahora un nuevo hito, considerando las reformas de la transformación urbana que va generando el gobierno en lo que estamos, que acá había un bulevar desde donde han ido metiendo la estacioncita esa de colectivos que se llaman Metrobús en esa zona, que está por acá. Nos van a localizar más, algunas cosas le vamos a presentar dónde estamos y nos va a contar un poco más qué es esta zona. Esto que viene a ser Soldati, el barrio de Soldati, que es Comuna 8, acá está la Comuna 8, la Comuna 9, la que estamos allá sobre la General Paz, para este lado. Y para este lado está la Comuna 4, no, 7, 4. Línea 4 de todo Barraca la Boca. Bueno, en ese lugar nos venimos. Nosotros acá marcamos dónde están ustedes, porque acá hay varios que están en la 31, hay otros que hemos estado en la isla Maciel, algunos están en Almirante Brown, otros están en Acuba. Acuba está prácticamente enfrente nuestro, del otro lado del riachuelo, para los que fueron la otra vez, la clase anterior, y creo que ya está más o menos ubicado donde andamos. Bueno, mi nombre, como dijo Beatriz, es Sergio. Yo soy presidente de la cooperativa Lucha y Trabajo. Es una cooperativa de trabajadores que la creamos hace 7 años, 2006, 2007. A partir de distintas experiencias de compañeros que venían luchando antes y después de la crisis 2000-2001. En esta zona es una zona caracterizada por ser la zona más pobre de la ciudad. Generalmente uno, si recorre estos barrios, ahora están bastante mejor de lo que estaban hace 10 años, porque esto era un cordón industrial desde el principio del siglo XX, que se había sentado sobre todo en Riachuelo. Cuando rectificaron el Riachuelo en la década del 30-40, se instaló un cordón industrial en todo el sur de la ciudad que venía desde La Boca, desde la zona de La Boca, pasando por Pompeya, Barracas, Soldati, Lugano, Matadero. Todo ese era el cordón industrial de la zona sur de la ciudad. Que eso después de la dictadura
fuertemente golpeado. Las grandes fábricas que había en esta zona, metalúrgica, de la alimentación, textiles, se fueron, las sacaron de la ciudad, porque era una gran concentración obrera en un lugar de la ciudad donde la ciudad se venía expandiendo y era, para los intereses de la dictadura era muy peligroso. Entonces empezaron a mover las grandes fábricas hacia la provincia, algunas quebraron con el tema de la importación en la época de la dictadura. Es porque está apuntando para allá, por eso. ¿No querés que lo pongamos? Fíjate, un poquito más se puede dar vuelta. Yo me procedo. Dale. Ahí va. Entonces, bueno, decía eso, que esta era una zona industrial que fue muy golpeada en la época de la dictadura. Después otra oleada de fábricas que se fueron de esta zona después de los 90. Y hacia el 2000-2001 esta era una zona devastada. Los barrios acá mucho hambre, es un lugar donde están los principales asentamientos de la capital, con mucha inmigración, porque hay un componente grande de inmigración latinoamericana, de Bolivia, Paraguay y en menor medida Perú. Y bueno, en ese momento, en esta zona, surgieron organizaciones peleando por comer, que era básicamente lo que se necesitaba para sobrevivir. Y así se formaron comedores y distintos grupos y organizaciones sociales. Nosotros en el año 2000, con 7 mujeres y 35 chicos, en una situación muy difícil, producen un corte de calle reclamando un comedor, un merendero, porque se peleaba por darle la leche a los chicos. Y así en Lugano conquistamos un primer comedor de nuestra organización en el año 2000. A partir de ahí, bueno, fue pasar 2000, 2001, 2002, 2003, y cuando se empieza a recomponer un poco la situación, después de la devaluación que produce el gobierno de Dualde, empezamos a encarar la pelea por trabajar, saliendo de la crisis más de hambre, se empieza a retomar la bandera del trabajo. Y es así que hacia el 2005 arrancamos una lucha por trabajar, por exigirle al gobierno de la ciudad que se hiciera cargo de los problemas que había en la zona, y que como había una cantidad de áreas en educación, en hospitales, en los barrios que necesitaban de mano de obra, nosotros empezamos a proponer que se tome eso en cuenta a las organizaciones para poder resolver el tema del trabajo. Bueno, así que en el año 2006 armamos la cooperativa y en el año 2007 arrancamos a trabajar. Básicamente hacemos servicios lo que sería mantenimiento, higiene en escuelas, espacios públicos, acá en la zona en algunos bulevares, en algunas escuelas. Y bueno, es así que llegamos a este año donde arrancamos una nueva etapa. Tenemos un componente, eso que yo les decía, de la inmigración muy importante. Esta zona, toda la zona sur de la ciudad y más hacia este lugar, es una zona donde se concentran muchos talleres clandestinos de textiles, que hay toda una red montada de tráfico de personas que las traen de otros países limítrofes en base al trabajo para generar un sistema de mucha explotación de estos talleres. Todas las grandes marcas tienen asociados talleres, grandes marcas de ropa, digo, ¿no? De producción de ropa. Y han montado ya una legislación que avala eso, que eso la legislación del año 92, que le permita a las empresas desmontar sus fábricas y mandar a hacer la ropa a pequeñas unidades productivas. Entonces se ha generado todo un sistema de talleres clandestinos que usa la mano de obra inmigrante. No inmigrante que viene y se instala acá, que
existe y busca trabajo y se desarrolla, pero también hay un sistema de tráfico de personas desde el exterior para generar condiciones de explotación aún mayores. Entonces nosotros tenemos en nuestra organización un componente importante de eso, de esta inmigración y de esa experiencia en los talleres. Y obviamente todos quieren salir de ese sistema, entonces luchando nuestra organización han ido avanzando y se ha puesto el desafío de armar un taller de estilo. Nos hemos puesto, somos todos parte de eso. Y ahí es donde empalmamos con el taller libre este año y empezamos a construir el proyecto eso. Hasta hace un mes estábamos acá a unas cuadras en un localcito. Entonces con gran esfuerzo, bueno, hemos alquilado este lugar y ahora estamos, hace un mes metido acá tratando de planificar la construcción y viendo el presupuesto y los fondos que necesitamos queremos hacer un entrepiso acá y para poner el taller. Y bueno, en ese punto que nos conectamos con los compañeros del taller libre y ahí estamos caminando. Así que, bueno, cuando me dijeron lo de la clase teórica, le ofrecí a Beatriz si quería venir acá. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Y bueno, esperemos seguir compartiendo la experiencia juntos y seguir adelante. Gracias. Bueno, queda en manos de Camilo, que acaba de ganar su concurso de profesora punto regular. ¡Bravo! Ha entrado en la denotada casta profesional de la paz. Paso a ser más larga. Bueno. ¿Abajo acopla? Bueno. Lo ponemos acá mejor para que no lo... Tenés que ir más atrás. No. Ah, ¿querés que alguien te pase? Lo pongo al revés. Ok. Una no tan breve recapitulación del principio. Esto sería el eje principal de la charla de hoy. Lo voy a explicar a continuación. Y hacia el final, algunas consideraciones que ya trascienden el tema específico de la charla respecto de cómo abordar problemáticas proyectuales en un sentido amplio, tratando de contemplar estas... Lucas, acércate con... Perdón. Tratando de contemplar tanto lo que hemos trabajado, los aportes teóricos que hemos trabajado en las charlas anteriores como el de hoy. Entonces, a modo de recapitulación, en la primera de las teóricas, bueno, en una de las primeras clases, este esquema resume una charla larga y un montón de bibliografía. Básicamente en esa charla, en una reconstrucción en el proceso histórico de cómo se ha ido conformando la estructura económico-social argentina, en un marco regional, en un marco, digamos, histórico y regional, desde ese Buenos Aires, después lo vamos a ver en un marco con otros compañeros en un vínculo fraternal, otros aquel que me está cagando la vida, otros el entorno, sí, etc. La noción de vínculo es clave en esto que acabo de decir, de identidad en disputa. Es a partir del vínculo que yo recreo nuevos lazos identitarios y de pertinencia. Y la noción de vínculo es clave en esto que acabo de decir, de esa frase que nosotros hemos usado desde el 2002 cuando creamos esto del taller libre, diciendo que nos uníamos con aquellos que tomaban en sus manos la solución de sus problemas. ¿Cómo se generaban esos plurales? Aquellos en plural, o que se habían ido reconociendo en una necesidad común, se habían ido uniendo en la necesidad de, che, juntos podemos ver qué hacemos con esto. Si la estructura económico-social del primer esquema
se vuelca al territorio, da la primera frase. Ese Buenos Aires, cabeza de Goliat, donde desde el subte, las primeras avenidas, los trenes, las rutas nacionales, todo es, todos los caminos llevan a la Roma, aquí todos los caminos llevan a Buenos Aires, básicamente a su puerto. Y eso es la estructura que definió el país. Los trenes sobre tierras altas, las zonas más precarias en tierras bajas y anegables. Y entonces eso determina, según el lugar que los distintos sectores sociales ocupan en ese esquema de la primer plaquita, de la primer diapo, el régimen desigual de apropiación de ese territorio. Ahora, la segunda placa volcada a ese territorio es reconocerlo como un territorio producido, formado y deformado, si quieren, por la acción del hombre, continuamente evolucionando, para bien, para mal, te gusta más una, te gusta más otra, etcétera, rectificaron el riachuelo, es decir, etcétera, etcétera, y en un devenir que es continuo, no para nunca. No podés poner un momento cero. No arrancó ni con 1492 con la llegada de Colón, no arrancó con la conformación del Estado Nacional en la década del 80 del siglo XIX, no arrancó con la rectificación del riachuelo. Y es contradictorio porque es el conjunto, la sociedad en su conjunto la que actúa sobre ese territorio. Si esa sociedad está plagada y estructurada en torno a estas contradicciones que yo digo, contradicciones a nivel del sujeto, contradicciones a nivel de los grupos y comunidades, contradicciones a nivel de los sectores y clases sociales, esas contradicciones se vuelcan sobre el territorio. A modo de resumen, se entendió, solo trabajar sobre ciudades, plantas de trazados urbanos y demás, puede sentirse más cómodo, y un diseño gráfico, un diseñador de imagen y sonido dice, no veo un mapa desde la secundaria. Y probablemente los ejemplos que yo use se van a sentir más cómodos aquellos que trabajan con la imagen o con la comunicación, pero no está pensada como una charla para, ¿sí? Entonces, cierro la aclaración. Los que vieron la charla de Beatriz y los que no, ubiquen esta imagen que yo decía de Buenos Aires, cabeza de Goliat, proyectándose por ejes radiales hacia el resto del interior, poniendo las ciudades y los trenes y los barrios más importantes de las ciudades en las tierras altas y dejando las zonas desérticas, anegables y demás como espacio secundario donde aquel que no tenía más tierra no le quedó otro. Y cuando eso ya ocupó, el que venía después sin tierra agarra el que está peor todavía que ese. Y así es como adentro de una villa hay una villa, digamos. En la 31 hay zonas que son repaquetas al lado de las casillas abajo de la autopista. Es la villa dentro de la villa. También se expresa a nivel demográfico, obviamente, que es el primer mapa, más oscuro, más cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Y el segundo es la cantidad de bibliotecas populares y librerías. El tercero es un indicador económico, hogares con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, fíjense cómo, sobre todo en los últimos dos mapas, es casi un negativo positivo. Donde viven los pobres no hay ni bibliotecas, ni cines, ni librerías, ni centros culturales, etcétera, etcétera. Y ahí está. Y esto es Secretaría de Cultura de la Nación. No, fuente oficialísima. En esa misma lógica, justamente por las distintas, esto de entorno material y simbólico es un paraguas gigantesco. Uno podría pensarlo desde el cine, desde la literatura, desde los hábitos de vida, desde una crítica a la vida cotidiana, desde un montón de aspectos, cómo se construye. Entonces, de nuevo, comparen. El mapa de la derecha arriba, el plano, perdón, de la derecha arriba, indica de verde a amarillo y a rojo el nivel adquisitivo de los hogares de Buenos Aires. Eso está hecho simplemente por ingreso monetario. El segundo ubica en rojo villas y asentamientos. Y el de la izquierda ubica cantidad de universitarios de ciencias sociales humanas, de distintas carreras, ubicados por ubicación geográfica de vivienda. Entonces, parece una tontera, pero ¿dónde están ubicados los intelectuales que trazan línea y piensan respecto del devenir social,
respecto a las condiciones. Es básicamente lo mismo, el mismo efecto negativo-positivo, son casi dos piezas que encastran, como veíamos en el mapa anterior. Eso es parte de la relación entre estas desigualdades a nivel social, desigualdades a nivel de desarrollo de los sujetos y los individuos y una apropiación desigual del territorio. También se ve en este aspecto, no solo en el valor del metro cuadrado, el tipo de construcción, si llegaron las cloacas, gas y electricidad, infraestructura escolar, sanitaria, etc. Para tratar de definir o aportar a la definición de entorno material y simbólico, insisto, no solo como telón de fondo, no solo como marco, voy a proponerles algunos ejes sobre la ciudad, para que acá nadie diga esta charla es solo para diseñadores gráficos. Entonces, la ciudad es, entre otras cosas, y no digo principalmente, un soporte. Soporte en el sentido, sí, de fondo, de marco en el cual nos desenvolvemos, pero no es un fondo ni un marco ajeno a nuestras acciones, que lo transformamos para poder seguir transformándolo, entre otras cosas. Es soporte de acciones y prácticas humanas. Esas prácticas humanas son necesariamente sociales, con relaciones en comunidad, con distintos tipos de vínculos, y es soporte de las actividades. Es también un soporte a nivel visual de esas actividades. Las formas de esos soportes, de esas formas de comunicación, de los canales escogidos, de los códigos que intervienen, son también desiguales. Desde la diferencia del entorno material, concretamente, la vereda versus un dock reformado de Puerto Madero, condiciones económicas en cuanto al tipo de producto que circula, un drugstore y un... ¿cómo se llama esto? Negocio de ropa. Anchil. Que es de allá, en Recoleta. Anchil, digo bien, una marca de ropa. Y la señora que nos ofrece choclo. No es solo pobreza versus no pobreza lo que vemos en esta foto, también son formas distintas. En uno está directamente el producto sin necesidad de mediatización, ni de pack, ni de logo, ni de sistema de incentivación al consumo, directamente se ofrece y no está mediado más que por la mano de la propia productora que me lo ofrece en mano. Es también soporte de estas diferencias esa ciudad. En esas apropiaciones desiguales también está la noción del verde. Uno de los planos que vimos antes es la cantidad de espacio verde en la capital federal. Y los espacios verdes que hay son apropiados y legalmente regulados para usos distintos. Entonces, todos los distintos debates y distintas manifestaciones de lucha o de protesta y a veces de lucha feroz en torno a el cercamiento de los parques, por ejemplo, el más reciente Parque Centenario. Hay también, desde el punto de vista del espacio público, ¿qué lugar tiene lo público para mí, para ustedes, para nosotros, en tanto repertorio de posibilidades, abanico de cosas a las cuales yo puedo acceder y que es parte de mi realización social? También la puedo leer a la ciudad, puedo tratar de leerla en una clave más semiótica si quieren. Y entonces, ¿cómo entiendo el trazado de las avenidas? ¿Cómo entiendo el Boulevard Haussmann en París? Modernización de la ciudad, gran acceso triunfal hacia el Arco del Triunfo y hacia el corazón de la ciudad. Además, dicen evitar y poner enormes fachadas y grandiosas fachadas de cara a la Feria Internacional que eviten que se vean los barrios obreros. Además, de paso, me permite el acceso de las tropas al interior de la ciudad para evitar que no vuelva a haber una segunda comuna de París con 70.000 comuneros que tomaron la ciudad durante unos meses. Entonces, ¿puedo leer eso en simplemente un bulevar? ¿Puedo pensar en Avenida de Mayo
una especie de lectura similar a la del Boulevard Haussmann, sobre todo en la idea del eje central entre los dos polos de la República, el legislativo y el ejecutivo. Puedo entenderlo también en esa clave. Y aunque naturalicemos esto y aunque en general no pensemos esto, continuamente nos movemos en la ciudad haciendo estas lecturas. Yo antes mostré esto y hay gente que se siente más cómoda comprando en un lugar que en otro. No solo por lo que tiene el bolsillo o porque le confía que el choclo es orgánico, sino también porque se reconoce más en un tipo de transacción, se reconoce más en un entorno urbano. Hay gente que cuando camina por un barrio se siente incómoda e insegura porque lo ve ajeno, se extraña, se desconocen en esa ciudad. Ahora, ¿cuál es esa gente y cuál es ese barrio? Puede ser en Puerto Madero, puede ser caminando en el medio de la Villa 31. Todo depende cuál es aquello que reconocemos como un espacio usual. Reconocemos sus códigos, sus formas de caminar. Podemos ser ahí sin andar pensando cómo estamos siendo. Y entonces limpiamos todo eso en nuestra cabeza para pensar simplemente, nada, estoy escuchando música. La plaza es también desde allá cuando estaba el Fuerte, la Recoba y la Plaza de la Victoria, desde la lógica de, acá, corríjanme, porque no me corrijan, no lo voy a decir. No me acuerdo cuáles son los tipos de trazado de plaza y demás. La española, los romanos y todo eso. ¿Cómo? ¿Lo puedes decir en voz alta? Cardo y Venturano. Eso. Una estructura de poder. La plaza es eso, vayan a cualquier pueblo interior, ¿qué tienen? La comisaría, la municipalidad, con suerte el club social si tiene peso de historia, a veces una salita, pero ya es raro que haya una salita de salud tal en la plaza, seguramente uno o dos bancos, el de la provincia y el privado. Si van al norte tenés el banco de Jujuy o de Salta o de Catamarca, según corresponda, y el macro, porque es así, porque el norte es el banco macro. Si vas al sur, dije el norte, si vas al sur vas a tener el banco de la provincia de Santa Cruz, que es privado, entonces en realidad tiene así. Y entonces, pero fíjense, y la iglesia, obviamente, que en este caso es la catedral. A lo largo del tiempo, esa plaza cambió mucho. Ya no tiene las mismas. El Cabildo ya no es el Cabildo. El Cabildo es un museo trunco, pobrecito, le sacaron pedazos. Tenemos la CIDE, tenemos todos los bancos, tenemos el Ministerio de Economía, tenemos otras cosas que siguen estando en ese. Coincidió con el momento en el que Menem, presidente argentino en esos años, no sé si ubican, proponía la gran reconciliación nacional y quería volar la ESMA y hacer un gran monumento a la reconciliación. Cuando esos proyectos son frustrados, el Parque de la Memoria, que hoy tiene un valor, en realidad el Parque de la Memoria era continuación de ese gran monumento a la reconciliación nacional. Hoy tiene otro valor, uno lo recorre, ve las imágenes, pero en ese momento, fíjense, como el mismo parque con el mismo nombre tenía una significación totalmente inversa. Pero en este caso lo que está bueno es también pensar cómo la ciudad se construye desde las aspiraciones de ciertos sectores, desde las construcciones de ciertas identidades y desde el ocultamiento de ciertas historias. Más actual, un hospital psiquiátrico de hombres rodeado uno de viejitos, otro para menores y uno para mujeres, venido a menos con las condiciones de miserabilidad más profundas. Es el más pobre al lado del más loco y es terrible caminar por ahí adentro, sobre todo en los servicios del fondo, que están los crónicos internados por décadas. Hay obviamente un debate respecto del rol del Estado, hay un debate respecto de las políticas públicas y salud, y un debate particular respecto de la manicomialización, si ese es el forma. Bien, no entro en esos tres debates, pero lo que es claro es que eso es parte de la todavía precaria estructura sanitaria argentina, y que uno dice que si tengo un mal hospital, ¿qué hago? ¿Lo mejoro o lo cierro? Y esto, aquí abajo, es el proyecto, uno de los tres proyectos preseleccionados para el centro cívico. El centro cívico puede parecer bueno, es decir, dinamiza un sector de la ciudad que no tiene nada, como bien dijiste antes. No hay nada acá, todo bien. Así que hagamos cosas que lo levanten. Todo nuestro edificio
Claro, así como no existía la ESMA en el aviso anterior, acá lo que te están diciendo es, vuelo eso, aprovecho su enorme parque, aprovecho unos terrenos de un valor incalculable, armo una zona que efectivamente concentra toda la administración pública en el centro cívico y eso hago llegar el subte, hago llegar el metrobús y entonces donde yo tengo al Estado justificando estructura, transporte, accesibilidad, me subió el valor de las tierras y bueno, ya que estoy lo rodeo de oficinas, centros comerciales y alguna cosa media paqueta, es decir, van a poder decir el departamento más Constitución de Buenos Aires, cosa que hoy sería muy poco vendedor. De nuevo, un ejemplo más actual con esto de tensiones, luchas, que no son solo el aspecto inmobiliario, no es solo si me gusta o no el proyecto, no es solo si me cabe o no Macri, es decir, ¿qué es todo lo que esto tiene como en su origen, pero además todas las implicancias que tendría respecto de esto que vengo diciendo, diferencias, tensiones, etc. Sigo con la ciudad. Apropiaciones desiguales de la ciudad, a veces provisorias. A las madres le dijeron circulen y ellas circularon. Provisorias hasta ahí, circulan un rato, pero circulan hace 30 y pico de años. A veces un acampe frente al Ministerio de Trabajo. A veces un acampe que dura mucho tiempo. Han caminado por Plaza de Mayo y ven las carpas, el campamento enorme de veteranos de Malvinas, exigiendo algún tipo de reconocimiento, etc. La misma Plaza de Mayo, mira, podría haber puesto una foto de esas, también tiene otros tipos de apropiaciones. Según quién organiza un acto, hay vallas a distinta altura. Es decir, vos podés saber el grado de simpatía con el gobierno de turno según a cuántos metros están las vallas de la Casa de Gobierno. Yo recuerdo ninguna valla en Casa de Gobierno. Ya para finales del menemismo había tanto quilombo que pusieron las vallas en ¿qué sería? Balcarce. Balcarce antes podías pasar por ahí sin problema. Pasabas delante. Claro, esas vallas empezaron a no alcanzar. Yo estuve parado en las columnas de la Casa de Rosada el 28 de diciembre del 2001. No alcanzaban esas vallas, ¿entendés? Bueno, las ponemos un poco a la altura de la Pirámide de Mayo. El 2002-2003 estuvieron a la altura de la Pirámide de Mayo. 2006, Plaza Entera. Fíjense, no nombro nombres, digo fechas, ubiquen. En el 2006 la plaza fue impedida a una de las marchas más grandes de docentes y estudiantes de los 3 niveles educativos que se recordaban desde las marchas contra Menem en el 99. Y la cerraron entera. Y desde entonces tiene una valla a mitad de camino, ya no en la Pirámide de Mayo, sino en la mitad de la plaza, que según el tenor del acto avanza o retrocede. Es también una forma de regular si la plaza es más que un cacho de verde, si la plaza es más que un lugar para pararme frente a la Casa de Gobierno, si la plaza tiene esta historia, tiene este lugar simbólico, ¿qué tantos centímetros cuadrados de plaza me dejan a mí acceder? Es, digamos así, un régimen importante de apropiación desigual. Sí. Y este es también una instalación muy precaria al principio, terriblemente en disputa. Este es el santuario de los pibes de Cromañón. 194 pibes en un incendio, ubican. Masacre de Cromañón dicen unos, tragedia de Cromañón dicen otros. Es decir, básicamente es tragedia por obra de gracia del azar, de Dios o de la fuerza del universo, masacre porque pudo haber sido prevista, evitable, etc. Lo mismo que Castelar u Once, ¿no? En la lucha por evitar la demonización de esos pibes, y son todos drogones, pendejos, estaban borrachos y van a dar esas bandas de reviente, hubo que reconocer que eran pibes a los que les cortaron el futuro. Y hubo que ponerlos de nuevo en escena. Frente a podemos llegar a hacer algo contra Chabán, contra callejeros seguros, pero nadie de la ciudad tiene ningún problema, así que rápidamente reabran Mitre y no hay ningún problema ahí. No abrís la calle hasta que la investigación no profundice en el estudio local. Todas esas tensiones juntas, un espacio para que los padres, los amigos, los sobrevivientes, novios, novias, se juntaran. El buen diseño, el decálogo de Dieter Rams para los industriales,
la escuela racionalista, y entonces uno recorre un jury de arquitectura y como comentario que más de una vez uno ha escuchado, son todas cajitas de zapatos blancas, todas. ¿Qué quedó de eso? ¿Está bien que así sea? ¿Es realmente el nivel superior al que ha llegado la arquitectura o es una tendencia? Si es tendencia, ¿es una moda pasajera o es una tendencia que se cristalizó como estable? Y está en el centro y lo periférico son otras cosas. Entonces hay una decantación a nivel de estilo, de la forma, de las lógicas proyectuales, hay un canon. Canon significa en religión el cómo deben interpretarse las Sagradas Escrituras. Canon es la lectura correcta. Llega un momento en que el canon ya no se define a sí mismo como la lectura correcta, se define como la lectura. Punto. El resto es incorrecto. San Agustín nos escribe, yo pienso así, pero bueno, hay algún musulmán en el mundo que piensa distinto. Esto es así y el otro es un hereje. Entonces es central, unilateraliza los criterios y no siempre, pero como nuestras disciplinas, como la mayoría de las prácticas humanas están reguladas por esas condiciones que yo decía antes y vivimos una sociedad que ha mercantilizado hasta las necesidades más profundas, no es menor que la lógica de nuestras disciplinas esté también modelada, macerada, constreñida por este canon que digo, esta normalización estética, este deber ser que parece impuesto, sobre todo tiene que ver con los centros de enseñanza, pero también por lo que el mercado empieza a imponer. Ahí viene esto que la última línea, mercantilización, por aquello de todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser llamativo, etcétera, etcétera. Esto de espectacularización, se habla de espectacularización de la política, de distintas cosas, ¿sí? Tiene que ofrecerse como algo susceptible a ser adquirido en términos de consumo, de mercancía. Entonces, no muestro ejemplos. Uno podría, además es del orden, si quieren, todo es del orden de lo opinable, pero esto más que otra cosa. Pero es para de mínima entender. Pierre Bernard, un gráfico francés, que es uno de los que viene de la escuela situacionista, de los que fue los que hacían mamarrachos en el mayo del 68, llamando a tomar las calles. Lo que él dice es, hablando del diseño funcional, del diseño que se propone estable en el tiempo, diseño de marcas del estilo IBM, Lufthansa, diseño de señaléticas, el libro que dice así se diseña un libro, así se diseña una casa, no es una moda pasajera, se propone funcional, supuestamente descarta lo estético formal, pero en realidad impone una nueva forma estético, simbólico, es decir, cobra una nueva funcionalidad. Y Pierre Bernard dice, al fin y al cabo, esta funcionalidad es la de la homogeneidad, es la de naturalizar aquello que en realidad es solo una ruta posible, esto es así, punto, y además todo el mundo imprime libros por igual, todo el mundo accede a distribuir libros por igual, ¿qué consumos se imponen sobre otros? Todos construyen y pueden diseñar su casa como quieren, sin limitaciones presupuestarias, ¿del FOT o del FOS? No. Entonces, ¿quiénes marcan las tendencias de cómo se construye hoy en la ciudad? Entonces se va naturalizando aquello que parece lo que debe ser, lo que va siendo, y en realidad es también un tipo de imposición. Nosotros, cuando diseñamos, no podemos no tener en cuenta esto. No significa que tengamos que hacer algo totalmente distinto, significa que seamos conscientes de dónde están viniendo estas ideas que estamos produciendo. ¿Qué es lo que impregnó mis retinas antes y que yo estoy volviendo a poner en juego a la hora de trazar dos líneas? Siguiendo en esto, todos los principios de menos es más de Mies van der Rohe, sin llegar al minimalismo, de austeridad, de sobriedad, de rigor funcional, ¿cómo se llevan, por ejemplo, con las tradiciones gráficas y pictóricas latinoamericanas? Hay una contradicción, chocan ahí, porque sobre todo más en Centroamérica, gráficas muy profusas, muy complejas, con mucho detalle, con mucha riqueza formal, luego en el sincretismo con el barroco español se desarrollan, no se llevan tan mal, obviamente, hay una relación asimétrica de sumisión, pero desde el punto de vista de características formales van encontrando sus formas. ¿Cómo se lleva con el advenimiento de la modernidad europea del siglo XX? Básicamente saquen todo eso, no sirve. Tradición a descartar.
De último, una catedral gótica en Alemania tiene sentido guardarla como bastión de la historia, pero esto es la reta. El glamour de un afiche en tipos de madera con un tono continuo que varía del rojo al naranja al verde y al amarillo, ¿sí? Un afiche de bailanta, ha sido rescatado como cosa bizarra, berreta, luego vintage, luego etcétera, etcétera, y hay apropiaciones y recirculaciones a nivel de fachadas, tipos de electrodomésticos, formas de vestirse y formas de diseñar imágenes, es decir, nos hace a todos esto. Y también en un registro discursivo, de producción de sentido, estrictamente. El anterior también, pero más nítidamente. Y así como en la ciudad les propuse leerla como texto, leerla como soporte, leerla como escenario, una capacidad de acción legitimadora, institucionalizadora. ¿Se acuerdan cuando yo decía que lo hemos diseñado, no lo hemos diseñado? La necesidad en el barrio que ustedes caminan de levantar la casa porque ha sido, obviamente, por condiciones mínimas de vivienda, pero también porque la casa es un poco como soy yo. Entonces, ¿qué tipo de mitos se regulan, se construyen? Y el diseño tiene mucho peso en la estabilización, en esa cuestión de centro y periferia que decían antes. Aquí lo que está diseñado pasa a circular más, pasa a retornado. ¿Se sienten cómodos ustedes comprando una computadora y la compran con un cachito de papel y cuadrado escrito en gris pegado con tinta en la pared? ¿O se sienten más cómodos porque tienen muy buena escala, muy barata para distribuir en todo el sistema educativo? Es eso, entra ahí. No es una minoría, porque estoy hablando de todo el sistema educativo, pero sí es aquellos que si no, no podrían tener una computadora. O capacidades diferentes, qué sé yo, una baranda que tenga el nombre de la estación del subte en braille. Diseño como factor de desarrollo socioeconómico. Y, por ejemplo, lo que están haciendo acá con la cooperativa. Es un análisis y un aporte que irá a distintas características de desarrollo, donde en realidad lo que hace es aportar a un proceso que lo que busca es inclusión laboral o dignidad o mejorar las condiciones. Acá, según obviamente el tipo de palabra que usemos, cambia la orientación política de ese proceso. No es lo mismo volver a incluirme al mercado laboral o salir de un mercado laboral en ciertas condiciones para estar en mejores, otro tipo de debates. Pero básicamente uno podría decir comercio justo, redes asociativas, desde los clubes de trueques, uno podría pensar, bueno, diseño para un club de trueques. O en una órbita distinta, qué sé yo, desde una señalética en una sala de salud de un barrio hasta, qué sé yo, los manuales que hacen en la Villa 31 son formas de acceder a la información para aquel que si no, no puede acceder. Recuperar la educación, es decir, recuperar esas. Para aquellos que no llegan. Siempre está la noción del que no tiene, del que no puede, del que es distinto. Y este tercero es el que, como en los ejemplos que mostré en los mapas, reconoce que hay tensiones. Que puede ser que en el origen no haya habido una mala fe, yo cogió así de la historia con él, pero que requiere reconocer que hay un polo de una información dominante y hay un polo de contrainformación, por ejemplo en los medios alternativos. Entonces ahí hay toda una esfera para pensarlo desde. No puedo pensar, no, yo quiero hacer un diario para todos. No, no existe un diario para todos, negro. No va a existir nunca. Un diario tiene siempre una línea editorial. Entonces vos lo que puedes hacer es cómo busco vías de llegar a los lugares donde no llegan los grandes medios, canales o radios, cómo busco que emerjan y darle visibilidad a las voces que si no, no acceden a esos medios. Me paro desde entender la contradicción y me ubico. Por eso el nombre que les propongo para esta categoría es posicionado. Ustedes podrían pensar lo que están haciendo a la luz de estas categorías, por ejemplo. A ver, lo que estamos haciendo, ¿cuánto tiene de cada una? Como toda categoría, es caprichosa en un punto. Como toda categorización, establece fronteras muy rígidas que en realidad son mucho más porosas.
Y yo podría decir, posicionados son también los anteriores, sí, efectivamente. Podría polemizar esto de a todos o a pocos, pero es como para ponerle un nombre y permitir un eje de pensamiento. Un ejemplo nomás que muestro. Describo primero lo que es. Es un libro, acá muestro únicamente tapa, una doble página principal, ay, Dios mío, esta, el mapa, y estas dos. El libro es un trabajo de unos periodistas que empezaron a trabajar en Clarín, luego Clarín no les dio banca para seguir, lo hicieron aparte con estudio de diseñadores. Se llama 132.000 voltios. Es todo un trabajo en torno en Espeleta, en el barrio Espeleta, en torno al camino a la autopista Buenos Aires-La Plata, instalaron un transformador. Corre mal con la hora. Hago rápido. Como buena infografía tiene el AMBA Capital Federal, ubicado en Espeleta, el punto dentro de Espeleta, y esto que ven ahí es la manzana en medio donde instalaron el transformador. La señora que vivía ahí, lo primero que vio es que le empezó a vibrar la casa vibra continuamente. Las cosas se empiezan a mover, la pared vibra. Lo segundo que empezó a ver es que el marido se le murió de cáncer y empezó a ver un montón de cáncer en la zona. Algo que ver con un campo magnético de un transformador de este porte de 132.000 voltios que abastece la iluminación de toda una autopista. Y empezó a hacer, así, a marcador, sobre un papel, algo que en realidad, para los que alguna vez vieron algo de diseño de información, es uno de los ejemplos clásicos de diseño de información de John Snow en Londres en 1800, no importa. Que es básicamente esto. Por ubicar puntos en un plano, puedo empezar a pensar qué está pasando. El plano, si bien no tiene un carácter de prueba judicial absoluto, pero parece demostrar bastante la relación de cercanía entre el transformador, que parece el núcleo de un átomo, con los electrones alrededor, que son los casos de muerte o enfermedad grave. Esto con formato libro, es decir, una tipología que existe, el libro, recurriendo a formas particulares del diseño de información, cartografía, y una cartografía trabajada con ubicación y referencias infográficas, y también conviviendo con un registro testimonial, las voces de los vecinos, es decir, voces expertas y no expertas, y una decisión de un nivel, si quieren, de retórica básico, pero efectivo. Sobrevivientes sobre blanco, viudos y viudas sobre negro. Muestro las huellas. Y entonces, el conjunto es una pieza de información que al mismo tiempo tiene un fuerte registro empático, establece un vínculo muy fuerte. Vos no podés mirar una foto de esas y sentir que estás leyendo un cuadro de barras, ¿sí? Entonces, y combina saberes populares con saberes expertos. Aquí hubieron técnicos, biólogos, es decir, del orden de la técnica que estudiaron el transformador, del orden de los médicos que estudiaron los casos, periodismo de investigación, testimonios de vecinos como los que hacen ustedes. Lo que me interesa pensar es, no había una tipología predefinida, no había un quién va a escribir predefinido, no había un todavía sé hacia dónde quiero ir, quiero denunciar esto. Sé un poco a quiénes quiero hablarle y sé con quién, como condición para conocer más. Ese tipo de conocimiento y ese vínculo es una tarea, es una pretarea. Si la tarea es proyectar o asesorar respecto a la cooperativa textil, el relacionamiento con las compañeras y compañeros de la cooperativa textil es previo, porque si no sos un bicho de afuera que cada tanto cae a opinar. Fin. Pero además es la forma, ese vínculo de poder construir respeto, y las voces del que sabe de esto, del que sabe de aquello, del que sabe de su vida, del que conoce su barrio, son todas, son pares. Pares no significa iguales, cada cual sabe lo suyo, venimos de lugares distintos, pero no hay asimetrías desde tu voz vale menos que la mía. Hay que entusiasmarse, está bueno. Y
Aprovecho el ejemplo que les mostré del libro 132.000 voltios para pensar qué tipologías y géneros del diseño más o menos conocidos que yo puedo rehacer convienen en este caso. ¿Querés una casa? Y yo conozco más o menos cómo es una casa, bueno, te hago una casa. O puedo repensar qué es lo que realmente está haciendo falta. Tengo que responder directamente de una forma más o menos preestablecida y usual, o puedo ponerme a cuestionar de fondo cuál es la carencia, cuál es la vacancia, qué posible satisfactor podría estar operando. Puedo pensarlo en etapas porque es un proceso, puedo pensarlo combinando aspectos distintos porque los vecinos entre sí, uno quiere una losa, el otro quiere más sol, o tengo un problema. Entonces, ¿cómo voy combinando eso? Y entonces tal vez no es simplemente a esto sale un proyecto prototipo, es entender que en realidad nos queda corto el repertorio de tipologías y géneros de todas las disciplinas del proyecto que ya más o menos podemos haber estudiado. O al menos hay que ponerlas en crítica. Este que parece venir bien, ¿viene bien? El puente en la 31, ¿tengo que agarrar el puente más bonito que he visto en otro lugar y clonarlo? ¿O tiene que ser distinto? Puede ser distinto, al menos la pregunta. Y lo mismo, cómo circulan, desde dónde, quién habla, quién no habla, etc. Desde el punto de vista de la producción, el ejemplo de Cromañón, el ejemplo de estos investigadores, periodistas, diseñadores y la señora y los vecinos que empezaron en el 132.000, es una noción de coautoría, son todos dueños del libro. Más allá de que en ISBN están los nombres de los periodistas y el diseñador, pero bueno. Y entonces, ¿quién construye la historia del barrio? ¿Cómo se construye la historia? Lo de arriba es en la facultad pensando la historia del barrio 31, hace mucho tiempo. La de abajo es un profesor de la facultad, prócer de la facultad, fundador de la carrera de diseño gráfico. Lo cuento rapidito, esto es una foto de una pared que fue haciendo mientras se daba una charla sobre los 20 años, porque es del 95, 10 años de la creación de la carrera de diseño gráfico. Fíjense, arriba la historia del diseño, muere en el 70. Señores, hasta el arte concreto y el ITELA llega, y el resto basura, no hay más diseño. En general es una voz en off. A veces es Pancho Ibáñez, es el de la Serenísima, y ahora el idiota, el periodista ese, no se me fue el nombre, Andino. Buscan una voz reconocible que les presta su credibilidad, ¿sí? Le presta su credibilidad a la empresa para decir, porque la empresa necesita una voz. ¿Quién habla cuando habla una organización? No es una pregunta menor. ¿Quién habla cuando habla una organización? No directo. Y acá, si alguno recuerda, de ustedes ninguno, alguno que peine canas, en realidad el Panzacán existe todavía, hay una marca, existe Panzacán. Se le cayó una sota. La publicidad de Panzacán terminaba con, después de la publicidad, con la musiquita parodiando a Mozart, cortaba y aparecía un señor, jetón, así, que decía, yo Carlos Sacán lo garantizo. Era como el sueño de la burguesía nacional. Yo soy aquel que directamente le hablo, productor a consumidor, es mi fábrica, mi pan. Era algo bastante novedoso. Bueno, lo que nosotros vimos es que son los trabajadores de Renacer los que tienen que hablar del inversor. Es el chabón, no me acuerdo el nombre, pobrecito. Pobrecito no, perdón, idiota yo que no me acuerdo el nombre. Que labura en la plaqueteadora, lo que hacen las placas digitales que ponen los componentes, el que maneja eso delante de la cámara dice, con esto podemos hacer esto y aquello, describiéndole, es el que maneja la inyectora, de las 19 inyectoras, la inyectora más grande puede hacer, tiene 1 metro cúbico de molde, es una inyección enorme, puede hacer un televisor gigantesco, en una única pieza. El trabajador, el laburante, el integrante de la cooperativa describiendo, es raro esto. Lo que nosotros dijimos acá, ¿cuál es la diferencia? El spot institucional, sí, es un género conocido. Y no necesitamos ese género, esa tipología. Pero ¿qué podemos hacer? Y que el laburante, el que siempre está oculto detrás de la marca o detrás del producto, sea el que aparezca adelante. Dicho en raro, que el protagonista de la producción sea el sujeto de la anunciación, sea aquel que toma la voz. Otros ejemplos, mostrar los que producen en su lugar mostrando su producto. Esto, si ubican, es el viejo correo ahí en Retiro, frente al comedor de Tapia. Y cierro, esto es una frase de Sartre, que mencioné antes.
sea comunicacional, como que deje un mensaje más allá de eso. Perdón, es lo mismo cuando vos querés, es una propuesta. Claro, o sea, como que algo que deje un mensaje para el futuro, para la sociedad que planteamos. Sí, la idea también era hacer no importa, sí, a fin de año tener un material como por fuera de lo que se trabaja con la cooperativa sobre los talleres clandestinos. Tal vez algo, yo no sé, chispearlos en la facultad, cosas que marquen. En algún Se momento podría hacer lo de los teníamos mapitas ganas igual de que vengan con Dani, que queríamos armar una clase en la facu y que vengan los integrantes de la cooperativa, que son los que elaboraron los talleres, a compartir, convocar, Sobre todo estoy hablando para los nuevos. Vieron que ustedes están todos en grupos separados y están haciendo actividades. Nosotros seguimos lo que están haciendo, además de su coordinador, seguimos lo que está pasando en el grupo. Y entonces ha habido una enorme cantidad, aparecen polémicas, diferentes ideas, enfoques de cómo encarar las cosas, que Lucas estuvo explicando atentamente varios temas. Uno era ir a esta idea última de una reflexión del problema del diseño, digamos, opinando. Y frente a que nos paramos frente a procesos sociales de los cuales nos sentimos parte y nos queremos aportar en su desarrollo. A partir de ahí nosotros valoramos enormemente el esfuerzo, el trabajo y las cosas que desarrollan los sectores populares con los que trabajamos, no paramos en el otro lado. Y nosotros a eso le llamamos desarrollo del vínculo, respeto con las personas, una relación de pares, y en donde tenemos que ir a tener una enorme capacidad, y para eso nos parece muy importante hacer los trabajos de campo, para poder leer en la realidad cosas que solemos en la facultad, mirarlas muy desde una institución académica de alguien que nos va con programa, una cosa, y nosotros hacemos como paseo arriba de un caballo, miramos el sitio y volvemos de nuevo y ya diseñamos. Entonces acá estamos como al revés. Entonces, en ese sentido, la idea de reflexionar sobre alguna de esas ideas y poder cerrar con la propuesta que hizo Lucas de análisis para poder ir a decir por qué estamos haciendo en la vida 31 esta tarea de memoria, en la vida 31 la tarea de aportar al relevamiento, con un relevamiento a la urbanización, en Almirante Brown, por qué entendemos a qué proceso social estamos aportando, me está faltando ahí. Empezamos a hablar de las categorías de abarcativo. Empezamos primero a pensar con las categorías de abarcativo, inclusivo y adecuado. No sé,
tomaba me era esto de pensar que quizás haciendo un uniforme se llama ropa de trabajo porque, no sé, está instalado, se piensa que es así, pero quizás tienen otras necesidades. Entonces, como cuestionar un poco lo que está establecido en ese rubro. Bueno, nada. ¿Qué otro variante? Muy bien. Hola. Bueno, nosotros somos el grupo de la Triana de Saludar